Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenido otra vez al canal Pharma One. En esta ocasión os traemos el vídeo sobre la intoxicación por cannabis. Este es el índice del vídeo y bueno, como introducción a la cannabis queríamos deciros de que el cannabis es una planta que se ha utilizado para fines medicinales y fines industriales. Con respecto a los fines industriales, se empleaba para sacar cuerda, aceites de sus semillas. Aparte de esto, cannabis hay dos subespecies, ¿no? Una que es cannabis sativa, que es pobre en principios activos, en cambio el cannabis indica es rica en principios activos. ¿Qué quiere decir esto? De que el principal producto psicoactivo es delta 9 tetrahidrocannabinol y este producto psicoactivo se encuentra presente en el cannabis indica de forma abundante. Y bueno, el cannabis hay múltiples nombres que se puede llamar de forma al cannabis, ¿no? Como hachís, grifa, marihuana, porro, maría, canuto, etcétera. La forma más habitual del consumo es a base de cigarrillo liado o en pipa. Aparte de ello, hay gente, ¿no? Que consume el cannabis en forma de pasteles o galleta. Y esto hace que el cannabis produzca intoxicaciones colectivas, ya que se va compartiendo, ¿no? Los pasteles o las galletas. El cannabinoide sintético hay que tenerlo muy presente en la actualidad. ¿Por qué? Porque es una molécula que hace el mismo efecto que el cannabis y tiene una potencia de 80 veces mayor con respecto al cannabis natural. Y actualmente no hay ningún test toxicológico que sea capaz de identificarlo. Con respecto al cuadro clínico, bueno, podemos ver qué es lo que buscan, ¿no? Los consumidores, ¿no? Los consumidores lo que buscan con el cannabis es una desinhibición, relajación, euforia, aumento del sentido del humor, alteración de la percepción del tiempo. Pero estos efectos son muy variables entre cada individuo, porque depende del ambiente del consumo, de la dosis, de las expectativas creadas y de la personalidad del consumidor. En esta tabla, ¿no? Podemos ver que, bueno, a dosis baja del cannabis normalmente produce en estas personas pues, una euforia, alteración de la percepción del tiempo, colores y sonidos, dificultad de la concentración y memorización y ansiedad y reacciones del pánico. En cambio, a dosis altas, el cannabis puede producir una marcada distorsión de la percepción visual y auditiva, alucinaciones, sensación de despersonalización y desrealización, pensamientos confusos y desorganizados y sentimientos paranoides. Bueno, con respecto al cannabis, sus efectos adversos con diferentes aparatos, queríamos destacar sobre todo, ¿no? A nivel psiquiátrico, lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? En función de sus dosis bajas y dosis elevadas, pero a nivel neurológico hay que tener en cuenta de que puede producir crisis epilépticas e incluso isquemias cerebrales. A nivel cardiovascular puede producir hiper o hipotensión arterial, presíncopes y síncopes, taquiarritmias e infarto agudo de miocardio. Con respecto a la fisiopatología del efecto cardiovascular del cannabis, podemos ver que a nivel de dosis bajas produce un aumento de la actividad simpática y un bloqueo del nivel parasimpático. Por lo tanto, produce una taquicardia e hipertensión arterial. Por lo tanto, aumenta el consumo de oxígeno y puede producir una isquemia miocárdica. En cambio, a dosis altas puede producir un bloqueo del nivel simpático y actividad del parasimpático y por lo tanto puede producir espasmos arteriales, disminución de la resistencia vascular periférica, arritmias, aumento de carboxihemoglobina y por lo tanto produce una disminución de aporte de oxígeno y igualmente produce una isquemia de nivel miocárdico. La principal causa de consulta de consumo de cannabis en urgencias es por el cuadro ansioso, que son esos pacientes que vienen por sensación de disnea, palpitaciones, temor al descontrol y aparte el consumo de alcohol puede potenciar estos efectos. Hay que recordar, ¿no? Que aquellos pacientes que refiere que consuma un porro, ¿no? y el test de orina resulta negativo y presente un cuadro de agitación y sintomatología cardiovascular,
hay que pensar en una cannabis sintético. Actualmente está muy presente. El consumo del cannabis por vía oral por pasteles o galletas podemos ver que sus manifestaciones clínicas pueden tardar más tiempo en aparecer y por lo tanto el cuadro clínico es más grave. ¿Por qué? Porque había más tiempo de latencia de absorción del cannabis. ¿Vale? Y si se sospecha intoxicación reciente menos de 2 horas, hay que emplear carbón activo. El consumo crónico de cannabis está muy relacionado con la hiperemesis cannábica, ¿no? que se caracteriza por episodios cíclicos de dolor abdominal de predominio matutino, náuseas y vómitos, que mejora con las duchas de agua caliente, que el cuadro agudo mejora con capsaicina tópica o haloperidol y solo desaparece definitivamente con el abandono del consumo del cannabis. En otro vídeo hablaremos con más detalle sobre la hiperemesis cannábica. Con respecto al diagnóstico, como todos los tóxicos, lo más importante es hacer una buena historia clínica, ver el cuadro clínico del paciente, hacer una exploración física compatible y hacer unas pruebas diagnósticas como con tóxicos de orina. Y si hay hallazgo, ¿no?, del metabolito que habíamos mencionado anteriormente, el 9-tetrahidrocannabinol en orina, no significa que el paciente esté bajo el efecto de las drogas, ¿no?, ya que en los consumidores habituales su presencia perdura varios días o semanas después del cese de consumo. Y recordamos de que el cannabis sintético son indetectables actualmente por los test de screening toxicológicos. Con respecto al tratamiento, el cannabis no tiene un antídoto y su tratamiento consiste en tratamiento sintomático, ¿no?, como priorizar las medidas de soporte, ubicar al paciente en un medio relajado, utilizar benzodiazepinas o neurolépticos en caso de agitación. Recomendamos utilizar olanzapina porque se ha visto que es la que produce menor sintomatología extrapiramidal. Y si el cannabis es ingerido y el consumo ha sido menos de 2 horas, realizar descontaminación digestiva con carbón activo. Bueno, esto es la bibliografía de la intoxicación de cannabis. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y pulsar la campanita. Muchas gracias por todo.